Hola, bienvenidos al seminario número 4. Yo soy Manuela Hernando, ayudante de primera en Microbiología y Parasitología 1 de esta cátedra, residente además de primer año de pediatría. En el día de hoy vamos a desarrollar las características de estos géneros bacterianos, que son flora normal del colon de animales y humanos, y que además pueden colonizar transitoriamente la bucofaringe y la piel de personas sanas, así como también el tracto genital femenino, y causar enfermedades favorecidas por el uso de antimicrobianos, por larga permanencia en el hospital o por enfermedades graves. Primero vamos a presentar las características comunes de esta gran familia, para luego ir desarrollando sus particularidades a medida que se desarrolla el seminario. Son bacilos gram negativos, por ende reconocerán ustedes la estructura que tienen. Así es como tienen la membrana externa, que es una bicapa lipídica rica en lipopolisacáridos, porinas, y donde también podemos encontrar algunas adesinasas fímbricas. Son no esporulados, pueden ser capsulados o no. Aquellos que presenten cápsula significa un mayor factor de patogenicidad por invasión, por actividad antifagocítica de la misma, sumado a que es una estructura pobre inmunogénica, es decir, que es pobre la respuesta que puede desencadenar dentro de la inmunidad. También puede evadir los anticuerpos generados contra antígenos más internos de la bacteria al cubrirlos y así escapar de la lisis mediada por complemento. Aquellos que no tienen cápsula también es posible que secreten una matriz polisacárida hacia el exterior, llamada también glicocálix o pseudocápsula, que puede participar en una adherencia inespecífica, esto significa sin receptores específicos, como en fomites, sondas urinarias o catéteres. Además pueden ser bacterias móviles o inmóviles, ya vamos a ir viendo cada género en especial. Son anaerobios facultativos, que fermentan la glucosa y reducen nitratos a nitritos. La estructura antigénica se refiere a diferentes regiones propias en la estructura bacteriana, que son variables entre las cepas y son capaces de estimular la respuesta inmune, como pueden ser los antígenos de la porción variable del LPS, antígenos de los flagelos en las cepas móviles o los capsulares, que podemos encontrar en bacterias capsuladas, como el género Klebsiella o algunas, por ejemplo, Escherichia coli, como la descripta Escherichia coli K1, responsable de meningitis en los recién nacidos. Existe una larga lista de estudios que pueden realizarse en un laboratorio para llegar al diagnóstico de un agente causal buscado. Entre ellos destacamos a la coloración de Gram, a diferentes pruebas bioquímicas, como la fermentación de azúcares, la detección de ureasa, la producción de indol a partir de triptófano, hasta la secuenciación del ARN ribosómico para identificación de géneros y especies. De más está decir que son bacterias que crecen en medios de cultivo simples, hidratos de carbono simples, esto significa que es lo que uno le pone al medio de cultivo, y lo hacen tanto en aerobiosis como en anaerobiosis, por eso decimos que son anaerobios facultativos. Bueno, y para mencionar algunos de estos estudios, vamos a ejemplificar con algunas imágenes algunos de ellos. Empezando por la imagen superior a la izquierda, tenemos una vista microscópica, luego de una tinción de Gram, que muestra bacilos gram negativos, como es este grupo bacteriano. A la derecha de esta imagen tenemos el medio de McConkey, que es un medio sólido, compuesto por lactosa, sales biliares y cristal de violeta. Es un medio de cultivo diferencial, que justamente hace diferencia entre bacterias fermentadoras de lactosa, como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, y bacterias no fermentadoras de lactosa, como pueden ser el género de Shigella o Salmonella. También Proteus, que lo tenemos en este seminario incluido. La fermentación de la lactosa disminuye el pH, dando como resultado el desarrollo de colonias rojas
que es lo que observamos en la mitad de la imagen derecha, que esto podría corresponder, por ejemplo, al género Escherichia coli, mientras que las bacterias incapaces de fermentar la lactosa forman colonias incoloras, como vemos en la mitad izquierda de la imagen, que podría corresponder, por ejemplo, al género Proteus. En la imagen superior a la derecha tenemos al medio TCI, que es un medio sólido, que también lo llamamos agar triple azúcar hierro por sus componentes, en pico de flauta, donde se pone en evidencia la fermentación de la glucosa, por un lado, que acidifica el medio, haciendo virar el color de rojo a amarillo en el fondo del tubo. También se pone en evidencia la fermentación de lactosa o sacarosa, y ahí completamos los 3 azúcares. Esto también acidificaría el medio y en la superficie el medio se vuelve de color amarillo. También se pone en evidencia la capacidad de producir ácido sulfídrico, formando un medio ennegrecido, como ocurre en el tercer tubo de izquierda a derecha, o la producción de gas, que hace ascender o desplazar el medio, como muestra el primer tubo desde la izquierda. Como muestra el primer tubo desde la izquierda. Donde vemos que el medio, para generalizar un poco lo que estábamos charlando, el medio vira de color tanto en la superficie como en el fondo, de un rojo a un amarillo, y además hubo producción de gas. Esto es característico de Escherichia coli. Los siguientes tubos corresponden al género bacteriano Shigella, que es un medio donde el fondo viró al amarillo, consecuente con la fermentación de glucosa, pero no fermenta los otros azúcares, por eso no se modifica el color hacia el pico. En el tercer tubo vemos el medio ennegrecido, secundario a la producción de ácido sulfídrico, típicamente negro, que es producto de la reducción del tiosulfato de sodio seguido de una reacción con una sal de hierro, que es un ejemplo que podría corresponder al género Salmonella. Y el último tubo no modifica el medio, no vira sus colores ni produce gas, y esto podría corresponder a Pseudomonas aeruginosa o a un medio donde no se sembró muestra. Y en la parte inferior vemos el método ENVIC, que se trata de 4 pruebas bioquímicas que se emplean fundamentalmente para la identificación de las enterobacterias por las características diferenciales entre sí. La primera imagen a la izquierda nos habla de la prueba de indol, donde se determina si la bacteria posee una enzima llamada triptofanasa que hidroliza el triptófano, que es un componente de por sí del medio, y lo hace en indol y alanina. Y al suceder esto, se forma un anillo violáceo que podemos ver en la imagen justamente en el tubo a la derecha, que podría ser, por ejemplo, correspondiente con Escherichia coli, mientras que otros géneros como Salmonella no tienen esta enzima, por ende no hidrolizan el triptófano y no forman el anillo. En la siguiente imagen tenemos la prueba de rojo metil. En esta lo primero que vamos a describir es que vemos, para que se orienten en los colores, un tubo donde todavía no se inoculó, un tubo que es negativo y otro que es positiva la muestra, la prueba. En este caso se detecta la fermentación de ácidos mixta, se acumulan estos ácidos como el ácido acético o fórmico, y al acidificar el medio, esto hace virar del color que vemos del medio a un rojo, ¿sí? Por eso en el tubo que tiene el positivo vemos el medio enrojecido, y esto podría corresponder a Escherichia coli. Mientras que la prueba negativa podríamos encontrarla estudiando al género Serratia, que vamos a mencionar al finalizar el seminario. En la imagen siguiente tenemos a la prueba de Boguet,
donde se detecta la fermentación de tipo butanodiólica, en la que no se producen tantos ácidos, pero sí una gran cantidad de butanodiol, que el precursor es el que se detecta en el medio, y en presencia de oxígeno se oxida y reacciona con restos de aminoácidos de las peptonas, que tiene como componente el medio, y esto produce una coloración roja. Es así que en el tubo número 2 se ve este cambio de coloración, sobre todo en la parte superior del tubo. Mientras que en el tubo número 1 esa prueba es negativa y corresponde a una Escherichia coli, como dice la imagen. Y por último tenemos la última prueba bioquímica, que corresponde al medio de Simmons, que es un medio de cultivo sólido en pico de flauta, utilizado para diferenciar, también enterobacterias, como lo estamos haciendo, en función de la capacidad de utilizar el citrato como única fuente de carbono y de energía. Tal es así que los microorganismos capaces de utilizar el fosfato amónico y el citrato sódico como únicas fuentes de nitrógeno y carbono respectivamente, crecerán en este medio y producirán una reacción alcalina que se manifestará por el viraje del color de verde, que se observa a pH neutro, como vemos en la prueba negativa, no cambió el color, ese es el color inicial de la prueba, a azul oscuro cuando el pH se torne alcalino por los productos en el metabolismo de la bacteria. Esto es indicativo de la producción de la citratopermeasa precisamente. Y como ejemplos de esta prueba podríamos decir que una prueba negativa de Simmons podría corresponder a Escherichia coli, mientras que una positiva podría corresponder a una salmonella. Para englobar estas 4 pruebas del INVIC podríamos dar ejemplos, por ejemplo, de Escherichia coli, y entonces así se detalla que el indol es positivo, que el rojo metilo también es positivo, y las otras 2 pruebas son negativas, pasando a lo contrario con el género de Klebsiella y Enterobacter. También existen otros métodos más rápidos, basados también en pruebas bioquímicas, como lo son el enterotubo en la imagen superior y el sistema API en la imagen inferior. Empezando por el enterotubo, es un método diferencial que agrupa algunas de las pruebas descriptas, como el medio de Simmons, la prueba de la ureasa, en un tubo que tiene 12 compartimientos y cada uno tiene un medio de cultivo sólido diferente. Se inocula con una misma aguja que pasa por el centro de los compartimientos atravesándolos. Y los resultados se evidencian por cambios colorimétricos. En el caso del sistema API, también es una prueba que el objetivo es caracterizar a las enterobacterias según el resultado de alrededor de 20 pruebas bioquímicas que se pueden observar en cada uno de estos 20 microtubos con sustratos deshidratados que se rehidratan luego de la suspensión, con la suspensión de la bacteria, porque para inocular en cada uno de estos microtubos se utiliza una solución preparada con la bacteria aislada de la colonia que haya crecido en el medio. Luego de ver las generalidades de la familia Enterobacteriaceae, vamos a comenzar por el género E. coli, que es la especie preponderante de los bacilos gram negativos entre la flora del colon, aunque el 99% de esta flora son bacterias anaerobias. En esta imagen se observa la estructura bacilar, característica de esta bacteria, rodeada de las membranas conocidas de fimbrias y de flagelos. Y para entrar más en detalle tenemos este esquema que muestra todas las envolturas, incluida la cápsula en aquellas especies que la tienen, la gran pared celular, la membrana externa y el lipopolisacárido, que es la endotoxina más potente de estas bacterias, múltiples fimbrias relacionadas con la adhesión bacteriana firme, un flagelo asociado a la movilidad, productos que son liberados al medio para captar nutrientes como la aerobactina, relacionada con el hierro,
y hace mención también a la capacidad de producir y excretar toxinas, así como también de enzimas como la hemolicina, que son importantes en la patogenia dependiendo de qué especie estemos hablando, como ya vamos a ver. También es importante mencionar la posibilidad de sumar factores de patogenicidad y de resistencia a antibióticos gracias a la captación de plásmidos. Este es un resumen de las características biológicas de este género, pero no quiero dejar de mencionar que hay algunas cepas que son capsuladas, como mencionábamos hoy, la Escherichia coli K1, responsable de la meningitis en los pacientes neonatos. Volviendo a los métodos de estudios descritos inicialmente, vamos a destacar aquellos que hacen referencia a Escherichia coli. Empezando por la imagen a la izquierda, que vemos la tinción de Gram con los bacilos Gram negativos que estamos describiendo. Y a la derecha vemos el medio de McConkey diferencial, justamente por poner en evidencia la propiedad de fermentar la lactosa que tiene este género de bacteria. Y por lo tanto el medio vira al rojo y las colonias se tiñen de rojo también. Para recordar lo que habíamos descrito en el medio TCI, este es el tubo correspondiente a Escherichia coli, donde se evidencia el cambio de color de todo el medio, tanto en la superficie como en el fondo, hacia el amarillo. Esto es por la fermentación de los 3 azúcares, y además se ve cómo el medio se desplaza hacia superior por la producción de gas que se evidencia en la parte inferior del tubo. Y acá tenemos para reunir las 4 pruebas bioquímicas del método INVIC, características de la Escherichia coli. Recuerden entonces que el primer tubo nos está ejemplificando la formación del anillo violáceo, rosáceo o rojo en la superficie del tubo. Esto corresponde a una prueba positiva por producción de lindol. En el tubo que está a la derecha, en la prueba rojo metilo también es positiva y vemos que vira el medio al color rojo, y las otras 2 pruebas restantes de Voges y el medio de Simmons, en el caso de Escherichia coli, son las 2 negativas. Por ejemplo, vemos que en el medio de Simmons el medio no vira al color azul. Para hablar de patogenia me parece importante primero definir que estamos hablando de un género que puede o no causar infección, según en presencia de qué cepas estemos. Y si produce enfermedad, puede hacerlo como oportunista o como patógeno primario. Para comenzar, vamos a hablar de Escherichia coli como comensal, porque forma parte de la flora normal del intestino, que fisiológicamente no produciría enfermedad, pero ante situaciones no fisiológicas, como alguna disrupción en las barreras de la inmunidad, sobrecrecimiento bacteriano, ruptura de una víscera, es capaz de producir cuadros de abdomen agudo como apendicitis, que ya conocida seguramente por varios, pero lo que se genera es una inflamación progresiva de la víscera con sobrecrecimiento bacteriano justamente, y sin el tratamiento indicado, que es la cirugía, puede evolucionar a cuadros más graves como lo es la peritonitis, que significa la inflamación, además del órgano en cuestión, de la serosa, y puede ser a nivel local, cercano a la víscera, o generalizada en toda la serosa, que significa mayor riesgo de sepsis, que es un estado toxinfeccioso grave, que hemos estado hablando en varios seminarios, desencadenado en este caso, que estamos hablando de bacterias gram negativas, por la endotoxina como principal responsable. También mencionar que estos cuadros, en este caso lo estamos explicando con el género Escherichia coli, pero pueden ser provocados por otros componentes de la flora normal del intestino también. En el caso de la uropatogenicidad, como la palabra lo indica, se trata de Escherichia coli
que son responsables de enfermedades del tracto urinario, que pueden ser tanto infecciones del tracto urinario inferior como superior. Cuando hablamos de afectación del tracto urinario inferior, nos referimos a cistitis, que es la inflamación de la vejiga al pasar de un sitio estéril a ser un sitio donde las bacterias pueden producir enfermedad. Si esta infección evolucionara desfavorablemente por factores predisponentes del huésped, como inmunocompromiso, como tener una sonda vesical sin recibir tratamiento antibiótico oportuno, podría desencadenar una pielonefritis, que hace referencia ya a la inflamación de inflamación por infección del sistema pielocalicial y del parénquima renal. Y a su vez hay que tener en cuenta que este último cuadro de afectación renal también se puede desarrollar por siembra hematógena. Esto significa que podemos tener una infección renal que desencadena una pielonefritis, que la fuente sea una bacteriemia, ¿sí? Bacterias en sangre, que provengan de otro sitio de infección diferente al tracto urinario inferior. Y hablando precisamente de la patogenia, en principio Escherichia coli, la fuente es fecal, empieza colonizando la piel perineal, y esto sumado a una higiene insuficiente o deficiente de los genitales, se inocula en la flora vaginal también, desplaza a la flora gram positiva allí ubicada y sigue desarrollándose, y termina por colonizar el tracto urinario más distal, la uretra a nivel distal, que es el único tramo del tracto urinario que sabemos que está colonizado por bacterias, que no es estéril. Allí se adhiere a las células uroepiteliales mediante fimbrias, como las fimbrias tipo 1, que son compartidas en realidad con otras enterobacterias, no es un factor específico de Escherichia coli. El receptor de estas fimbrias es un resto de D. manosa que se encuentra en una proteína que se halla en una capa secretoria que tapiza el uroepitelio. Por lo tanto, esto representa una unión lábil porque esta capa mucoide se renueva junto con la diuresis. Entonces, también lo hace, las fimbrias pueden perder esta unión con esta proteína. Pero estas cepas también poseen las llamadas fimbrias P, que sí son el principal factor de virulencia. De hecho, son el determinante de que estas cepas puedan causar cistitis, porque está relacionado específicamente a una unión estrecha entre las fimbrias y restos de galactosa, que ya son componentes de la membrana celular del uroepitelio. También hay que aclarar que justamente las Escherichia coli uropatógenas tienen los genes para poder codificar estas fimbrias P, ¿sí? Que suelen encontrarse en islas de patogenicidad como PAI1 y PAI2. También hay adhesión afímbrica por parte de, por ejemplo, las adhesinas F o la hemaglutinina. Y bueno, lógicamente después de la adhesión siguen los siguientes pasos de la patogenia. Luego de adherirse, los flagelos pueden ascender, colonizando la vejiga, con los mismos mecanismos de adherencia que charlábamos recién, y allí tendrá lugar el desarrollo bacteriano al encontrar en la orina los nutrientes necesarios. Y se irán produciendo algunos productos metabólicos que van modificando el pH urinario, tornándolo ácido, y esto será responsable de la sensación de dolor al orinar y también de la poliaquiuria, que es la sensación de tener ganas de orinar frecuentemente. La sensación de dolor al orinar, para que ustedes vayan tomando contacto con los síntomas, se llama disuria. Obviamente que además de tornar el pH ácido, esto también está influido por toda la inflamación desencadenada en este sitio.
Y ahora nos queda mencionar la patogenia de los virotipos, que son diferentes cepas de Escherichia coli que producen patogenia entérica como patógenos primarios. Ya vamos a ir viendo, pero estas tienen como fuente de transmisión diferente a la flora comensal que conocimos recién. Y dentro de la patogenia causan diarreas agudas que pueden ser acuosas o sanguinolientas, dependiendo su mecanismo de patogenicidad respectivamente cada virotipo. Hablaremos en principio en esta filmina de las cepas que al tomar contacto se ubican a nivel colónico, mientras que el resto lo hace en el intestino delgado. La Escherichia coli enterohemorrágica produce alteración de las microvellosidades y una toxina llamada Similgiga, codificada por un bacteriófago de estructura B, y puede asociarse al síndrome urémico hemolítico, especialmente el virotipo O157H7, que es la nomenclatura según la estructura antigénica. Y es un síndrome que se da por afectación de otros órganos, además del intestino, donde quizá en principio notamos una diarrea acuosa y en 24 o 48 horas ya tenemos una diarrea sanguinolenta. Y además puede afectar otros órganos, como decíamos, predominantemente órganos muy vascularizados, como lo es el riñón, por encontrar su receptor en las células endoteliales. Esta toxina lo que hace es inhibir irreversiblemente la función ribosómica, llevando a la apoptosis celular. La fuente de transmisión puede ser la carne picada de bovinos, como salame o lácteos no pasteurizados, o verduras crudas contaminadas con materia fecal de los bovinos infectados, debido a que el hábitat normal de este virotipo es el intestino de estos animales, y entonces puede contaminarse durante la faena. También es importante mencionar que hay otras bacterias que pueden producir esta citotoxina, como lo es la Shigella dysenteria de tipo 1, y de hecho el nombre de la toxina que produce la Escherichia coli enterohemorrágica, su relación con esta bacteria. En el caso de Escherichia coli enteroinvasiva, invade los enterocitos mediante fagocitosis. Luego, por ruptura fagosómica, se libera el citoplasma, donde va a multiplicarse. Y luego tiene la capacidad de diseminarse lateralmente a las células contiguas, provocando necrosis a medida que invade el epitelio intestinal. Por su parte, la Escherichia coli enterotoxigénica primero se va a adherir a los enterocitos de la porción proximal del intestino delgado, colonizará la luz intestinal sin invadir el epitelio intestinal y producirá desde allí enterotoxinas, una de las cuales es termolábil, similar a la toxina del cólera, de estructura B también, y producirá un aumento intracelular de un segundo mensajero, en este caso el AMP cíclico, y esto intensificará la secreción de cloruro y disminuye la absorción de sodio, por ende se ven afectados la secreción de diferentes electrolitos a nivel de la luz intestinal, y esto arrastra agua. Esto lo que genera es una diarrea acuosa. Después hay otra toxina con un mecanismo similar, pero que es termostable. La principal fuente de estas bacterias, virotipos enterotoxigénicos, son ensaladas, quesos, diferentes alimentos que pueden estar contaminados. Y por eso es la principal causa mundial de diarreas bacterianas en menores de 5 años o viajeros. La Escherichia coli enteropatógena tampoco es invasiva y al adherirse al enterocito produce destrucción de microvellosidades por desarreglo del citoesqueleto en los filamentos de actina
disminuyendo así la superficie de absorción de los electrolitos y agua, estos quedando en la luz intestinal y generando una diarrea acuosa. En el caso de la Escherichia coli enterogregativa, las bacterias se agregan entre sí y en forma de parches sobre el epitelio, aumentando la secreción de mucus a nivel de la superficie epitelial y no dejando entonces suceder la absorción intestinal tampoco. Este es un esquema muy básico donde podemos diferenciar los mecanismos de los virotipos que recién mencionábamos y donde se ve cómo la Escherichia coli de adherencia difusa induce la formación de proyecciones de la membrana celular del enterocito mismo para englobarse y así altera también la superficie de absorción. Recuerden, como hemos ido diciendo a lo largo del seminario, que las patologías mencionadas pueden ser producidas por diversos agentes causales, por lo que necesitamos a veces llegar a conocer cuál es el agente microbiológico en cuestión para adecuar el tratamiento. Para ello se debe pensar en cuál es la muestra que nos resultará representativa, siempre, ¿sí? Hablemos de la patología que sea. ¿Dónde podremos encontrar el patógeno? Es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Por ejemplo, en las infecciones urinarias la muestra debe ser orina, ¿sí? Tomada lógicamente luego de una adecuada higienización, de descartar la primera parte del chorro para arrastrar la flora habitual de la uretra distal y no tomarla como nuestra muestra. Y además, por ejemplo, en el caso de las mujeres, usar un tampón vaginal para evitar la flora vaginal también. Esta muestra tenemos que tomarla en un frasco estéril y enviarla al laboratorio inmediatamente o guardarla en la heladera. En el laboratorio la muestra suele separarse, en principio para centrifugarla y por otro lado para tomar una muestra para urocultivo. Del centrifugado lo que se evalúa es el sedimento, las características químicas, celulares, el pH, predominio celular, glóbulos rojos, hemoglobina, algunas enzimas leucocitarias y por otro lado dijimos que se realizara el cultivo y luego el antibiograma para conocer el patrón de resistencia y sensibilidad de la bacteria a diferentes antibióticos. En el caso de las diarreas, no siempre es necesario tomar una muestra para identificar el agente, debido a que muchas veces son, por ejemplo, en las diarreas acuosas, diarreas autolimitadas. En otros casos, como puede ser una diarrea sanguinolenta, disentería, asociada a la diarrea con pujo, tenesmo, mucho dolor abdominal cólico. En este caso, a veces sí es necesario tomar una muestra de materia fecal y en el laboratorio realizar algunas pruebas que identifiquen la cepa bacteriana, o sea, aislar, conocer cuál es el género, si es Escherichia coli, si es Shigella, o de hecho, pensando ya en los mecanismos de patogenia que estuvimos conversando, se pueden buscar las toxinas específicamente. Si estamos ante un caso de síndrome urémico hemolítico, podríamos buscar la toxina Similgiga en materia fecal. Y en el caso de cuadros abdominales agudos, que habíamos charlado el caso de la apendicitis, en principio si tenemos una peritonitis secundaria a una apendicitis, o también hay otros casos en los que por aumento de la permeabilidad vascular del intestino, en pacientes con enfermedades hepáticas, se ve una traslocación de bacterias de la flora intestinal hacia el peritoneo, y eso también puede desencadenar una peritonitis y, ¿por qué no, una sepsis? En este caso, tomar una muestra de líquido libre en la cavidad peritoneal, o si pensamos en un cuadro de sepsis, como decíamos, podemos buscar la bacteria
porque estamos asociando que hay una bacteriemia relacionada. En este caso se toman hemocultivos, 2 hemocultivos periféricos, para aumentar el rédito y encontrar al agente. Siempre tenemos que tener en cuenta la importancia de al aislar al agente en cuestión. Nosotros tenemos la posibilidad de determinar cuál es su sensibilidad y resistencia ante las drogas antibióticas. Eso obviamente que nos sirve muchísimo, como hemos hablado en otros seminarios, para tratar adecuadamente y no generar mayor resistencia ni en la comunidad ni en el ámbito hospitalario. El antibiograma, hay varias técnicas. Una de ellas es la técnica de difusión, donde se emplean discos de papel impregnados con una solución ya con antibiótico, que se colocan sobre la superficie del medio sólido previamente donde estuvo inoculado la bacteria. Se lo deja incubar y luego se observa el diámetro del halo que se formó, y eso está en relación con el grado de sensibilidad del microorganismo. Es decir, nosotros vamos a tener un disco sobre un medio y vamos a leer cuál es su diámetro exterior, digamos, tomado como halo. En el caso que el halo sea valores altos, nos está hablando de alta sensibilidad, y cuando tenemos halos pequeños, o sea, los bordes están muy cercanos al disco, nos está hablando de mecanismos de resistencia de la bacteria. Bueno, vamos a pasar ahora a la descripción de otro de los géneros de este seminario, que es Proteus. Flora del colon también, en humanos tanto sanos como con enfermedades. Existen diferentes especies de importancia médica. De ellas, las más famosas son Vulgaris, que produce infecciones hospitalarias, al igual que Proteus feneri, y Proteus mirabilis, además de infecciones hospitalarias, también puede producir infecciones en la comunidad. De las características biológicas, sobre todo mencionar que son patógenos no capsulados, que no fermentan la lactosa, que son muy móviles, y les diría que el factor de virulencia específico es la ureasa, ¿sí? Que en la patogenia ya la vamos a mencionar. Bueno, en esta filmina lo que vemos es la identificación de bacilos gram negativos en una tinción de Gram. En el medio de McConkey tenemos 2 características esenciales. Una, que el color del medio no viró a ninguno en particular, y esto se debe a que no son fermentadores de lactosa, y por el otro lado tampoco se formaron colonias. En cambio, en el medio CLD sí vemos la formación de colonias, más bien perladas amarillas. Como mencionábamos hace unos instantes, aquí está la lista de los factores de virulencia de este género bacteriano, pero vamos a hacer mención a las enzimas ureasas, que, como el nombre lo dice, va a desdoblar la urea produciendo amoníaco, que genera que el medio, la orina, se torne más alcalina, por ejemplo, ¿sí? Y esto favorece la misma proliferación bacteriana de este grupo de bacterias, así como también favorece la precipitación de los compuestos hasta la formación de cálculos, tanto de estruvita como de calcio, que a su vez son fuente de infección recidivante de las vías urinarias, por ejemplo, que es uno de los focos más importantes que tiene como patología este género bacteriano. También se asocia a la formación de biocapas en las ondas. De las infecciones urinarias,
recordando también el efecto de las ureasas. Urinarias, tenemos que determinar que el género anteriormente descrito, Escherichia coli, es el responsable de un gran porcentaje, más del 90% de los casos, se deben a ese género. El segundo causante es justamente Proteus, por eso mismo se describe acá la patogenia, que básicamente son los mismos pasos que necesitó Escherichia coli para desencadenar una infección urinaria. Para el diagnóstico del agente etiológico, en el caso de las infecciones urinarias, se debe seguir los mismos pasos descritos en la filmina de diagnóstico de Escherichia coli. Llegamos al género Klebsiella, que coloniza superficies mucosas y transitoriamente también puede colonizar la piel. Se trata de un patógeno oportunista que no enferma a individuos sanos. Son bacilos gram-negativos también, capsulados, pero en este caso inmóviles, no tienen flagelos. Dentro de las especies de importancia médica existe la Klebsiella pneumoniae, causante tanto de infecciones intra como extrahospitalarias. Hablamos de neumonía lobar, también de infecciones urinarias, que sería la tercera causa. Puede desencadenar, al igual que los otros géneros, infecciones intraabdominales también. Y lo que nos preocupa de este género es, más allá de que es posible generar infecciones intra o extrahospitalarias, es el aumento de la resistencia que tienen estos patógenos. Aquí vemos dos imágenes, una tinción de Gram, donde vemos bacilos gram negativos que característicamente se ven alineados, y a la derecha vemos una placa de medio también sólido McConkey, y como sabemos que fermentan la lactosa, esa es la relación por la cual viró el color y vemos un tono rojizo, y las colonias tienen la apariencia como mucosa. Dentro de los factores de virulencia, los más importantes son la cápsula, debido a que todas las cepas de este género son capsuladas y son bacilos gram negativos, que en su estructura contienen el lípido polisacárido. Habíamos dicho que producen infecciones urinarias, que es la tercera causa después de Escherichia coli y de Proteus. Esto es favorecido por la presencia de sondas vesicales en los pacientes hospitalizados. También producen neumonía, que es una patología que se ve sobre todo en huéspedes con comorbilidades previas, como diabetes, en pacientes alcohólicos, por posibilidad de, en principio, colonizar la bucofaringe, y ante microaspiraciones o ante la necesidad de la intubación y ventilación mecánica, esta bacteria puede llegar a los pulmones y desencadenar la neumonía lobar. Dentro del género Enterobacter, las especies de importancia médica son Cloacae y Aerógenes. Son cepas no capsuladas y móviles. Son causas de infecciones intrahospitalarias y de heridas quirúrgicas, y esto se ve muy relacionado también a la alta resistencia a los antibióticos. Sobre todo también en pacientes con comorbilidades como las detalladas recién con Klebsiella, y la necesidad de tener catéteres endovenosos. Se trata de bacilos gram negativos, que en el medio de McConkey vemos que la coloración viró al rojo, y esto se debe a que son fermentadores de la lactosa. Bueno, y para culminar este seminario, no queremos
dejar de mencionar que hay otras enterobacterias que también es posible que causen infecciones extraintestinales similares a los otros bacilos gram negativos descritos. En el caso, por ejemplo, de Serratia, es raro que colonice a personas sanas, pero sí puede ser transportada en las manos, en las uñas del personal de salud, en algunas herramientas de trabajo. Se trata de especies no fermentadoras de lactosa y que no pueden producir indol a partir de triptófano, como una de las pruebas bioquímicas que mencionamos nosotros a lo largo de este seminario. En el caso de Citrobacter, aumenta como flora intestinal en pacientes sobre todo hospitalizados. Pueden fermentar la lactosa y pueden producir indol a partir de triptófano en alguna de las especies. Perdón. Bueno, hasta aquí el seminario número 4. Recuerden que el próximo martes tenemos una clase, una reunión donde nos encontramos los alumnos y los seminaristas del seminario número 3 y 4, donde si surge alguna duda van a poder tener lugar para hacerlo. Muchas gracias.